La etapa de confianza versus desconfianza refiere que el bebé depende completamente de sus cuidadores para satisfacer sus necesidades básicas. Si los cuidadores responden cariñosamente, el bebé desarrolla un sentido de confianza. Como explicaba hace un momento en la teoría de Piaget, en el momento si el niño no se cumple, no se satisface sus necesidades básicas, especialmente el apego, que vamos a ver más adelante en otras clases, que es muy importante en este sentido, que esto va a generar confianza o desconfianza. Claramente, si existe que se cubren esas necesidades básicas con papá, mamá o sus cuidadores, va a observarse eso. Y en el contexto de la escuela dominical, eso va a ser muy importante para poder reconocer estas, estas características. Las consecuencias de la desconfianza, si las necesidades del bebé no son atendidas adecuadamente, puede desarrollar desconfianza, lo que manifiesta una ansiedad e inseguridad. Ahora la pregunta que surge ahí es, si este niño o esta niña viene de un contexto de desconfianza, ¿cómo el maestro poder darse cuenta sobre aquello? ¿Verdad? O sea, una, ¿cómo me doy cuenta de que viene en esa situación? Dos, ¿de qué forma la escuela dominical va a lograr suplir esto? ¿Verdad? Entonces va a ser muy importante. Una de las razones y una de las formas de darnos cuenta que sería muy importante integrar en la escuela dominical, sí sería tener fichas sobre la evaluación familiar. ¿Sí? Hay una fácil que es el AFGAR familiar. 5 preguntas donde uno se da cuenta rápidamente, ¿verdad? De cómo se encuentra la familia a nivel funcional. También hay otras como el CCL, ¿verdad? Cubano, que es muy bueno también, donde hay 9 parámetros para darse cuenta cómo se encuentra el funcionamiento familiar. Entonces, teniendo esas fichas y reconociendo cómo es el ambiente, va a permitir al maestro también reconocer a cierto alumno, o que digo, niño o niña, que estas circunstancias, y cómo la escuela dominical podría suplir en base a su capacidad y recursos que tenga para poder suplir esta necesidad. Pero es muy importante este conocimiento para que se pueda reconocer, porque si no, podría incluso estar reforzando el tema de la inseguridad. Por eso es que es muy importante que los maestros conozcan bien esta parte para que incluso saber hasta qué punto están apoyando o no apoyando en este proceso. Y claramente, si se logra um, trabajar de manera funcional esta etapa, la virtud que se desarrolla en esta etapa es la esperanza, permitiendo al individuo enfrentar futuros desafíos con optimismo. La atención y el cuidado amoroso son fundamentales para una base segura. Entonces, claramente, vamos a observar, y la virtud va a ser la esperanza, pero si no, va a ser la desconfianza, como vimos en la etapa número 1. Y claramente, eso sí, como explicaba hace un momento, no de Piaget, y en los primeros años de vida, eso se queda en el inconsciente, si no está bien trabajado, y eso va a generar una, una una desconfianza en sí mismo, en las personas y claramente en Dios, ¿no? Porque hay estudios que está demostrado de que lo que vivimos en los primeros años de vida estructura nuestra forma de pensar en Dios. Obviamente, si yo vivo de un padre castigador, abandonador, padre o madre, me rechazó o me trató injustamente o me traicionó, o traicionó a mi papá o mi mamá, claramente, si eso no se trabajó, como se explicó hace un momento, se queda en el inconsciente y esa va a ser una forma incluso como yo voy a ver a Dios. ¿Sí? Y claramente, si en la escuela dominicana no me apoyan con esta situación para rever y dar una forma diferente desde esta forma de confianza, desde el contacto, como explicaba hace un momento, va a reforzar posiblemente el hecho del tema de la desconfianza y obviamente no esperanza. Y temas doctrinales aquí van a implementarse de manera disfuncional. La etapa 2, la autonomía versus la vergüenza y duda. En esta etapa es muy importante observar que hay que permitir a los niños que elijan opciones simples como una ropa a ponerse o un snack que quiere comer y fomentar la exploración del entorno animado a los niños que hacer preguntas y tomar decisiones y evitar la sobreprotección, que es algo muy importante. Y si, la sobreprotección y el ridiculizar en el caso de errores para no generar sentimientos de vergüenza. Claramente, desde el desconocimiento quizás
los nombres no lloran, o este color de ropa que te pones el color de ropa, o se puso otro tipo de ropa que no era de su género. Puede que, y si viene la ridiculización, la burla, puede generar ese tipo de aspectos, ¿no? Y obviamente se ven las consecuencias. Muchas veces existe este tipo de situaciones donde se ve mucho los sentimientos de vergüenza en los niños. Entonces, o la sobreprotección, que hasta el snack, como se va a comer, o algo, se le impide que tome decisiones y automáticamente todo se lo quiere hacer. Entonces, claramente esto aquí es muy importante reconocer que estas consecuencias de la vergüenza y la duda que van a marcar en el niño o la niña va a generar que va a afectar su autoestima. Sí o sí va a afectar su autoestima y el desarrollo de habilidades sociales en los niños. Claramente, incluso la vergüenza y la culpa son, o la duda incluso, son una de las bases para el desarrollo de la depresión y también la ansiedad. La depresión y la ansiedad, porque claramente existe un tema de inseguridad y que también afecta prácticamente la autonomía. ¿Okay? Y obviamente eso puede generar incluso después dependencia a ciertas situaciones, pareja, adicciones, entre otro tipo de cosas. Por lo tanto, también el miedo al ridículo puede limitar la disposición de explorar y aprender nuevas habilidades. Claramente esto genera mucha ansiedad o al tomar a su vida de manera responsable. Fomentar un ambiente de apoyo y comprensión ayuda a los niños a construir entonces confianza en ellos mismos. Entonces, esa etapa es muy importante poder observarla. La otra etapa, la número 3, que va de los 4 a los 5 años, la etapa de iniciativa versus culpa. Es importante aquí el niño comienza a planificar juegos y a explorar activamente. En esta edad lo vamos a encontrar en la arena, en la tierra y muchos aspectos más. Y aquí es muy importante que los apoyados, los que cuidan, ya sea papá, mamá o los profesores de escuela dominical, los cuidadores apoyen las iniciativas del niño fomentando la confianza, que sí pueda explorar la tierra, que pueda explorar la grama, el pasto, puede explorar ciertos aspectos sin ese miedo que limita. Y obviamente está demostrado que esos miedos que a veces los papás pueden, o los maestros incluso pueden estar fomentando, son claramente la proyección de sus propios miedos de que siendo pequeños se quedaron con esa culpa y solo una proyección. Y por lo tanto es muy importante desarrollar la confianza para que el niño comience a tener mucha iniciativa, a integrar la iniciativa y también, como explicamos, el desarrollo de estas habilidades a través de experiencias exitosas. Y las experiencias exitosas claramente va a depender de la manera como reforcemos estos actos, ¿sí? Ya sea que no logró pasar la calle, o ya sea que no logró posiblemente patear el balón, ya sea que no logró, pero simplemente es la forma como podemos nosotros apoyar y que se convierta en esa acción, no como no un error culpa, sino, o de imposibilidad, sino que se pueda convertir esa acción en un aprendizaje. Y ahí es la habilidad muy importante de ver que cada error, entre comillas, es una oportunidad de aprender. Y que al final esos errores se convierten también, cuando se logra el aprendizaje, se lo convierte también en un acto, en una acción de éxito. Y claramente si logran entender esto, la culpa desaparece, porque claramente la culpa es el concepto de decir, yo soy el culpable de que esto no esté bien, y más la vergüenza al final dice, yo soy malo, yo hice mal esto, el acto es malo, pero al final yo soy malo, y si yo soy malo, claramente viene la culpa, no soy alguien especial, o no sirvo. Y claramente como esto al final va a generar en la vida cotidiana, en la vida incluso espiritual, ¿verdad? Que los adultos, especialmente los que son las personas que se quedaron en esta etapa no funcional, toda acción, todo acto que hagan, van a estar pensando que son culpables y merecen ir al infierno, todo es pecado, cosas extremas que posiblemente no tienen nada que ver, pero es porque posiblemente se quedaron en este punto, ¿verdad? Claramente tienen que ver otras cosas más, pero es muy importante reconocer, e incluso que si
el error que cometa como adulto, como adolescente, más posiblemente, este tema lo vea como un propósito, como dice incluso Romanos, dice, todo lo que sucede para un hijo de Dios es para bien, o sea, tiene un propósito de éxito, aún de los errores. Entonces, y ahí está la parte espiritual, porque la parte religiosa es la condenación y la exterminación. En cambio, la parte espiritual es que a raíz de esos hechos que hemos experimentado como humanos, podemos encontrar ahí el propósito de bien, de crecimiento y de aprendizaje. Y esto es muy importante en esta etapa, porque cuando logramos trabajar en esto, ya no vamos a vivir desde la culpa, sino, ¿verdad?, de que podemos nosotros ser responsables de nuestras vidas y poder aprender a proseguir metas con entusiasmo y responsabilidad. Justamente lo que decía Pablo en algún punto cuando dice, ciertamente olvido el pasado y prosigo hacia adelante, hacia la meta. Tiene que ver mucho en este sentido. Por eso es que aquí la parte muy importante de cómo lograr enseñar en este sentido a los niños y adolescentes, a los niños en este punto. La cuarta etapa, laboriosidad versus inferioridad, de 6 a 11 años. Recordando, si integramos con la parte de Piaget, ya a esta edad empieza el pensamiento lógico. En esta parte es donde empieza el desarrollo de habilidades. El niño comienza a aprender y desarrollar una variedad de habilidades, tanto cognitivas, como explicaba hace un momento, y también a nivel emocionales y también a nivel de motoras y entre otros aspectos a nivel social, especialmente. En esa parte es muy importante el apoyo y el reconocimiento, donde el niño reciba el aliento y el reconocimiento por sus esfuerzos. Y que también es muy importante en ese sentido de que el niño reconozca que cualquier acción que exista y que lo llamamos errores muchas veces, al final siempre es exitoso, aún sea un error. Porque la idea aquí es enseñarle al niño a que de los errores hay que integrar un aprendizaje. Y este aprendizaje es lo que nos permite desarrollar estas habilidades. Cuando el niño no recibe ese reforzamiento del aprendizaje o el reconocimiento, va a quedarse en el punto de sentir que no puedo, que soy inferior, no voy a lograrlo, soy incapaz, soy incompetente. Entonces, eso es muy importante porque relacionando con lo que decía en Romanos, donde eh, dice, todo lo que sucede a los hijos de Dios es para bien. Porque incluso Pablo dice todo, dice, ¿verdad? Y cuando se habla de todo, habla que algunos errores, y aunque algunos quizás les suena un poquito aversivo, aún el pecado, como se le conoce conceptualmente o teológicamente, en algunos puntos, sirve para bien. ¿Por qué? Porque lo importante es el aprendizaje para el crecimiento, donde todo lo que vivimos es una oportunidad. Y claramente eso es muy importante en este punto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir integrar este aprendizaje, este reconocimiento, y eso nos va a permitir comenzar a tener sentido de competencia, competitividad, más que todo hablando de las habilidades, o sea, yo puedo hacer esto, yo puedo desarrollar esto. Esta es una dificultad, pero a raíz de esta dificultad voy a aprender a desarrollar esto. Entonces, esto va a influir bastante como adulto incluso, ¿no? Que ante cualquier circunstancia no me quedo paralizado, desde la culpa, como hablaba hace un momento, desde la vergüenza, sino al contrario, estoy en el punto de avanzar. Y si no logro esto, el niño entonces va a sentirse inseguro. El niño se siente inseguro y duda de sus habilidades debido a críticas. Entonces, claramente, si se ríe la persona, si dice, no, yo a tu edad, para los 7, 8 años, a tu edad yo me preparaba solo la comida, a tu edad yo hacía esto y no puedes ni siquiera esto. Entonces, claramente eso va a generar sentirse inferior, incompetente en ese sentido, entre otras muchas otras cosas más. Y dentro de la escuela dominical, eso es muy importante donde se logre desarrollar estas habilidades. Y la virtud de la competencia, el niño se siente capaz de enfrentar desafíos y lograr metas. Cuando Erickson habla de la competencia, no habla de que va la competitividad o al querer competir con todo el mundo, que a veces, creo que a veces ese concepto fue distorsionado, porque la competencia es el producto de un punto de inferioridad, porque quiero ser mejor que el otro para sentirme más grande que el otro. Y claramente esa es una forma más enmascarada
de sentirse inferior. ¿Por qué? Porque si yo soy seguro quién es, si el niño sabe que está seguro quién es, no necesita hacer algo para demostrar que es superior a los demás. Al contrario, hace porque esa es su habilidad, esa es su esencia, ese es su ser, esa es su espiritualidad. ¿Sí? Porque es feliz y contento y ha logrado integrar con lo que es. Y eso le va a permitir de adulto seguir viviendo en ese sentido. No entrar en conflicto, en competencia con el mundo y demostrar que yo sí puedo, yo soy mejor. Al contrario, va a mostrarse tal cual es. Y esa es una parte de la espiritualidad. ¿Sí? Mostrarnos tal cual es. Claramente, cuando el sistema religioso es demasiado coercitivo, demasiado moralista en cierta manera, pues posiblemente lleva al niño a querer verse superior a los demás, como los fariseos. No recuerdan, los fariseos se consideraban superior, por ejemplo, los samaritanos. Les miraban de manera inferior. Y obviamente era un religiosismo disfrazado, ¿verdad?, de inferioridad. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que la virtud aquí es básicamente que el niño integre que cada experiencia, que cada vivencia, error o no error, es una oportunidad de crecimiento, es éxito si logra integrar el aprendizaje, porque eso va a permitir desarrollar habilidades para las siguientes etapas, los siguientes aspectos que va a vivir, como una forma de ir creciendo, ir construyendo este templo a nivel espiritual y físico. Entonces, muy importante en este tema de la laboriosidad y versus la inferioridad. Y hablando de la última etapa, la etapa de la identidad versus la confusión de roles, es muy importante que durante esta etapa, entre los 12 y los 18 años, los adolescentes exploren roles, valores y creencias, buscando definir su identidad. Este proceso puede generar preguntas como ¿quién soy? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Integrando con la etapa 4, más con lo que dice Piaget, que es muy importante el tema aquí de la discusión de la parte ética, moral y espiritual. Entonces, eso es una fase muy importante porque en esta parte se termina de estructurar la personalidad. Como bien dije hace un momento, a los 7 años se estructura la personalidad básicamente por lo que se explicó, pero aquí ya son los últimos detalles donde al final logró saber cuál es su identidad. Pero claramente, si las anteriores etapas no logró, claramente, pues vamos a encontrar un adolescente que sufre mucha crisis de identidad hasta adulto. Y vamos a tener que hacer un trabajo muy profundo a nivel psicológico y espiritual. Entonces, muy importante aquí es donde se asienta la identidad. Muy importante, por eso es que incluso en esta etapa es donde hay muchas confusiones a nivel de quién soy, para qué estoy. Pero cuando venimos etapa por etapa y ayudamos en este punto, apoyamos, acompañamos en este punto, va a permitirse definir su identidad. Y algo muy importante también, aquí el apoyo espiritual debe proporcionar espacios para la autoexpresión y la reflexión sobre intereses y valores. Y que es muy importante que este ambiente sea sin cuestionamientos en el sentido desde el juzgamiento de la condenación. ¿Por qué? Porque si nosotros no permitimos que el adolescente logre expresar lo que piensa, siente, e incluso cuestionamientos a nivel social, moral, incluso religiosos, si no dejamos que eso pase, no vamos a lograr, vamos a dejar que exista mayor confusión. Al contrario, es permitir expresar, hablarlo, identificarse, mostrar en cuanto a lo que está deseando reconocer. Y claramente en este punto es muy importante el apoyo espiritual, que el apoyo espiritual es ese acompañamiento en este punto donde en vez de cuestionar, juzgar, va a llevar al punto de integrar desde el aprendizaje, como explicamos en en la anterior etapa. Y aquí va a ser muy importante el punto de la importancia de esa identidad a nivel espiritual, hablando de la personalidad de Cristo. Y hablando de la personalidad de Cristo, es muy importante comprender que Cristo fue 100% humano, 100% divino. Y dentro de, cuando hablamos de 100% humano, es entender toda la parte psicológica, la parte psique del alma de Jesús, que tiene que ver la psicológica con la espiritual. Y aquí es muy importante entender y reconocer este tipo de identidad, hablando de Cristo. Entonces, hablando de estas etapas, podemos a nosotros reconocer rápidamente en esta primera, en la de Erickson, en la primera etapa podemos rápidamente observar un tema
que se puede hablar de la confianza y la desconfianza, el Salmo 22 del 9 al 10, por ejemplo, el cuidado de Dios como Padre amoroso. Y ahí la lección es enseñar de cómo Dios cuida desde el principio de nuestras vidas como un Padre amoroso. Y la actividad prácticamente sea mostrar imágenes de bebés siendo cuidados. Y aquí es muy importante incluir a los padres, ¿verdad? Aquí sería muy importante incluir a los padres para compartir cómo se sienten al cuidar a sus hijos. Y qué interesante sería, previo, trabajar con los papás para luego ayudarlos, colaborarlos para que puedan esto integrar. Un trabajo muy profundo en ese sentido, lo que va a permitir entrar a esa aplicación espiritual de que sí puede confiar un bebé en Dios. Y va a ser muy importante ver en la evaluación qué tanto los bebés se sienten cómodos y seguros durante la actividad. Y preguntar a los papás también si notaron algún tipo de señal. Hablando de la autonomía y la vergüenza, un ejemplo para la escuela dominical podría ser de Deuteronomio 30:19, cuando Dios da la libertad para elegir. Por ejemplo, hablar cómo Dios permite tomar decisiones, pero que nos guía para elegir lo correcto o lo funcional o lo que nos sería de bendición, básicamente. Más que correcto, diría de bendición. Y entonces ahí se les puede dar a los niños juego de elección, dar a los niños opciones, por ejemplo, ¿no? Compartir o guardar para mí y explicar las consecuencias de cada aplicación, ¿sí? Y por último, en la aplicación espiritual va a ser enseñar que aprendamos a elegir lo que es de bendición de Dios para nosotros y así vivir sin la vergüenza y la duda, ¿sí? Eso va a permitir el tema de selecciones, como vemos en Deuteronomio 30:19, va a lograr en ese tema, ¿no? Porque recuerden que hay que reforzar mucho el tema de la autonomía. Y la autonomía básicamente es justamente el tomar elecciones desde mi conexión espiritual, no para que le dirán o para satisfacer a los demás, o si no lo hago por lo que los demás, para el criterio de los demás, generar culpa y vergüenza. Al contrario, que al final podamos tomar incluso elecciones como adultos, la formación, básicamente, que lo que yo, la elección que yo haga, lo haga de manera responsable. ¿La responsable cuál es? Lo que busco de bendición, o a su vez, si hay consecuencias, asumir la responsabilidad de esas consecuencias como es necesario hacerlo. Entonces, eso va a ser muy importante. Y ahí materiales va a ser muy importante, tarjetas con imágenes que representen opciones, compartir, ayudar, una caja para que los niños depositen sus elecciones, Biblias ilustradas para los niños. Y una forma de evaluar va a ser que los niños, primero observar que activen de una manera funcional, alegre en la elección, y por otra, llegar a esa reflexión, ¿para qué lo escogieron? ¿Por qué lo escogieron? Y tener esta forma de conocer su comprensión y luego el reforzamiento si es necesario. Entonces eso va a ser muy importante en este sentido. En la etapa 3, en la iniciativa y culpa versus culpa, de 4 a 5 años, una forma práctica para poder, una forma de enseñanza, podría ser el tema de usar nuestros dones para servir a Dios, que está basado en 1 Timoteo 4:12, donde la lección, básicamente la enseñanza, el objetivo va a ser explicar que Dios nos da talentos y que debemos usarlo para glorificarlo y expresar nuestra verdadera naturaleza en Él. Nuevamente el punto aquí es, lo voy a hacer desde la iniciativa, desarrollar, pero desde lo que yo soy en Él, no desde lo que los otros piensan que es lo correcto, porque generalmente puede ser en ese sentido, ¿no? Que puede ser impuesto pensando que es lo que los otros piensan que es lo correcto, sino que claramente, obviamente el sistema social, dentro de eso la familia, la iglesia, va a influir, pero que pueda tener esa capacidad de que mis habilidades los puedo usar para no competir, sino para poder servir como parte de mi naturaleza, de mi propósito álmico, espiritual de vida. Y la otra, los niños pueden dibujar o actuar como usarían sus talentos para expresar su ser por medio de apoyar a otros, cantar, dibujar, ayudar en casa. Y prácticamente luego la explicación espiritual o la enseñanza espiritual va a ser básicamente cómo podemos usar nuestros dones y al usar nuestros dones, cómo estamos cumpliendo con ese propósito de vida a nivel de mi esencia como ser espiritual y también a nivel individual, que son dos cosas muy interesantes que a veces no se habla, pero es muy importante en ese sentido.
Desde la parte espiritual es el punto de que el amor espiritual va a estar para servir, para dar, para apoyar. Y a nivel personal es entender desde dónde mi don o mi habilidad puede ser usado en ese sentido, desde ese amor espiritual, ¿verdad? No para buscar aceptación o reconocimiento, sino para como parte de mi esencia espiritual. Y material se puede usar hojas de papel y crayones para dibujar, disfraces sencillos, Biblias infantiles, etcétera. Y una forma de evaluar va a ser cómo miramos a los niños, si les miramos con entusiasmo o no, y observar y preguntar cómo es el tema de poder servir a Dios con sus talentos. Primero, que puedan identificar sus habilidades y talentos, y segundo, cómo es sentir la manera como nosotros estamos, o el niño está mostrándose. Hablando de la curiosidad versus la inferioridad, que es la etapa de 6 a 11 años, como se explicó hace un momento, podemos basarnos en el Colosenses capítulo 3:23, donde habla de esforzarse en todo lo que hacemos es para Dios, integrando lo anterior, como hablamos en su momento, que la enseñanza sea de hablar sobre la importancia de servir y hacer las cosas desde la mejor manera, desde el ser o desde lo que yo soy, para expresar ese amor espiritual. Y la actividad puede ser que los niños participen en un proyecto grupal, como hacer tarjetas para personas enfermas o limpiar un área de la iglesia o incluso una área fuera en el parque público, que podría ser una forma de poder ver sus habilidades, ¿no? El uno que pueda posiblemente coger la basura, los otros son muy buenos posiblemente pintando, si es que hay que pintar algo, obviamente, o posiblemente sacando hierbas o maleza, cosas como esas, hablando del parque, ¿no? O dentro de la iglesia que podía pintar o que podía limpiar. Entonces, las formas en ese sentido. Y entonces, al final sería que los niños puedan integrar que nos entregamos todo lo que hacemos con amor y somos bendecidos por Dios, y a través de eso bendecimos a otras personas, pero sobre todo reconocer cuál es mi naturaleza espiritual, que es también, además de eso, es creadora, co-creadora. Eso sería el enfoque muy importante para que ellos puedan desarrollar esas habilidades. Y pues materiales pueden usarse para hacer tarjetas, guantes, bolsas, para limpieza, por ejemplo, Biblias para buscar versículos sobre el trabajo y el esfuerzo, el desarrollo de habilidades, de lo que desde el ser, lo que hago hacia el ser, al hacer, y observar cómo los niños trabajan en equipo, observar siempre, estar observando y evaluando en ese sentido, si lo hacen con entusiasmo o no, y al final, ¿verdad? Con preguntar si los niños cómo se sintieron al completar la actividad, si creen que pudieron manifestar la naturaleza amorosa de Dios en lo que están haciendo. Entonces, un tiempo de poder interactuar de manera muy funcional. Y por último, esta etapa de la identidad y la confusión de roles. Va a ser muy importante, por ejemplo, un evento, un texto bíblico que podría ayudar mucho es el de Gálatas 2:20, donde podemos encontrar nuestra identidad con Cristo, o en Cristo, perdón. Recordando que aquí ya viene mucho el cuestionamiento de la parte ética, moral y espiritual, y esa identidad de lo que es desde la parte espiritual, integrar todo ello en ese sentido. Entonces, ese texto habla mucho, por ejemplo, dice: he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y es muy interesante que aquí una de las formas de la enseñanza aquí va a ser básicamente explicar nuestra verdadera identidad, está en cómo somos hijos de Dios, o en ser hijos de Dios y seguidores de esa espiritualidad en Cristo. Entonces, las actividades podrían ser los que los niños puedan escribir o dibujar cómo se ven a sí mismos y luego compararlo como Dios los ve. Y al final, usar versículos como Salmo 139:14, donde se puede hacer esa integración, ¿verdad? Y donde si ellos se ven de una manera que les lleva a un punto de confusión y no una identidad distorsionada, apoyarles en ese sentido, y ahí sería pues un apoyo, una clase de reforzamiento, o posiblemente de una manera extracurricular, como se dice, o por fuera, para poder ayudarles en ese sentido, apoyarles a encontrar esa identidad. Y la aplicación espiritual es enseñar en que cuando encontramos nuestra identidad en Cristo, evitamos la confusión de roles y vivimos con un propósito, ¿sí? Podemos estar claros quiénes somos en y para Él.
Y pues materiales puede ser hojas de papel y lápices para escribir y dibujar, Biblias para buscar versículos, pizarra y así lograr, entre otros materiales. Y una forma de evaluar es si los chicos participan activamente en la reflexión y el diálogo y preguntar a los adolescentes cómo se sintieron al comparar su imagen con la visión de Dios sobre ellos. Y aquí es muy importante que el maestro no pueda imponer lo que él cree que es. Y para no imponer, sí o sí el maestro o maestra necesita también reconocer cuál es su identidad. ¿Cuál es tu identidad?